En este video aprenderemos a identificar y conectar los cables de la bobina de un motor de una lavadora. Vamos a empezar este video identificando los 5 cables de las 4 bobinas de este motor de inducción de 2 velocidades. Les enseñaré con un simple procedimiento a detectar el cable común, así como los otros 4 cables asociados a las bobinas de baja velocidad y de alta velocidad. Conoceremos el concepto técnico de la relación velocidad, corriente y resistencia de un motor. Y lo más importante, en la parte práctica, aprenderemos a conectar el motor para controlar su velocidad y giro en un sentido u otro, a través del uso de un condensador. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos con nuestra estrella de este motor de inducción de una lavadora de 5 hilos. La verdad que este motor tiene su historia. Este es un motor de una lavadora antigua que yo tenía, una lavadora de muy buena calidad, de la marca Emerson, una lavadora de las únicas italianas que salieron muy buenas en el mercado. Lamentablemente ya hace más de 6 años que se me dañó. Obviamente tuve que adquirir otra lavadora, pero he tenido esa lavadora guardada y hace una semana decidí desbaratar la lavadora, recuperar en este caso las partes, este motor que está en buen estado y algunas otras partes, y este motor lo vamos a usar el día de hoy para este video y para otros videos subsiguientes para el control electrónico de la velocidad de este motor. Para este video me gustaría poder mostrar cómo definir o cómo encontrar los cables que están asociados a las bobinas, ¿no? Al ser un motor de inducción de 5 hilos, uno de los cables es un cable común y por lo tanto los otros 4 cables están asociados o conectados a una bobina cada una. Es decir, este es un motor de 2 velocidades con 4 bobinas, 2 de las bobinas están conectadas o asociadas para la velocidad baja o la velocidad de lavado, que se le suele llamar en las lavadoras, y los otros 2 cables están asociados o conectados a las bobinas del centrifugado o para el lavado a alta velocidad. ¿Ok? Entonces en este video vamos a determinar cuál es el cable común y cuáles son los otros 2 cables que están conectados a las bobinas del centrifugado o a las bobinas, en este caso, de lavado. Algo importante tener en cuenta en todo motor, por ejemplo, es este conector. Es un conector, ahí lo estamos viendo, es un conector de 5 tomas, una toma asociada a cada uno de los cables, que lo vamos a ver luego. Y algo importante, como les decía, es el amperaje, la cantidad de revoluciones por minuto que les voy a mostrar acá. Acá obviamente lejos no les muestro, les estoy mostrando un snapshot de esta parte de la pantalla y podemos ver al lado izquierdo, en la columna de la izquierda podemos ver la letra A, en la segunda columna podemos ver la letra W, luego las revoluciones por minutos y el microfaradio, ¿no? En la parte superior podemos ver el voltaje, 220 voltios, AC, 50 ciclos por segundo, que vendría a ser el voltaje de la línea. La A vendría a ser el amperaje, en este caso para 2800 revoluciones por minuto, consume, es decir, a la velocidad alta, consume 170 watts con una corriente de 2.9 amperios. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta estos valores porque lo vamos a comprobar luego en la práctica. En la parte inferior podemos ver a velocidad de lavado, porque la primera es la velocidad de centrifugado a 2800 revoluciones por minuto. La segunda, que es 320 revoluciones por minuto, que vendría a ser la velocidad de lavado, es decir, la velocidad más baja, a una cantidad de watts de 55 watts, consume una corriente aproximada de 1.5 amperios. Esto lo vamos a tener en cuenta luego, ya después en la parte práctica, al final del video, porque vamos a medir la corriente con carga, en este caso con el motor, para poder determinar si este valor que está escrito, que es del fabricante, es real o no. Eso es por un lado. Por otro lado, algo importante tener en cuenta, como le he dicho, existen 2 tipos de velocidades. Una velocidad baja o de lavado, donde el motor va a dar vueltas a una menor cantidad de revoluciones por minuto, y la otra velocidad de lavadora, en este caso del centrifugado, cuando comienza a exprimir la ropa a una velocidad mucho más alta o velocidad de centrifugado. ¿Ok? Para cada una de las velocidades existen 2 bobinas y esto es algo que lo he diagramado acá en la parte del papel. Ahí les voy a mostrar luego. Tenemos
la bobina L1, la bobina L2, L3 y L4. Como por ejemplo, L1 y L2 están asociados, como ejemplo, para la velocidad baja o de lavado, mientras que L3 y L4 están asociados a la velocidad del centrifugado o a la velocidad más rápida. Cada una de las 4 bobinas están conectadas a un punto común, por lo tanto, uno de estos 5 cables que hay que identificar están conectados a un punto común y los otros cables son los terminales de cada una de las bobinas. ¿Ok? En este video vamos a, con un simple proceso, utilizando un pequeño multímetro, que puede ser un multímetro digital como este o un multímetro analógico, vamos a poder determinar cuál es la bobina L1, L2, L3 o L4 y cuál es el punto de común, que es común a todas las bobinas. ¿Ok? Para ello vamos a abrir la toma y vamos a empezar en esta parte del video a hacer uso del papel y obviamente a hacer uso del multímetro. Vamos a ponernos así. En el conector, ahí podemos ver el conector de 5 puntos, y al conector lo vamos a llamar a cada uno de los pines, vamos a nombrarlos o identificarlos con un número. Tenemos acá, voy a ponerle el pin 1 a la izquierda, el pin 2 a la derecha, el pin 3, el pin 4 en medio y finalmente el pin 5 en la parte superior, es decir, de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4 y en la parte superior el pin 5. Entonces, regresamos ahí y vamos a utilizar nuestro multímetro. Vuelvo a repetir, pueden usar un multímetro digital o un multímetro analógico. En este caso yo voy a usar un multímetro digital, ahí en la modalidad de resistencia. Y lo que vamos a hacer es comenzar a medir todas las posibles combinaciones para determinar la resistencia de cada una de las bobinas. En función a la resistencia que vamos a medir, vamos a determinar, valga la redundancia, cuáles las dos bobinas asociadas al centrifugado y cuáles son las otras dos bobinas asociadas, en este caso, a la parte del lavado. Los mejores diseños electrónicos de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica solo puede ser aquí, en GLC PCB. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Puede mandar a fabricar 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. Asimismo, puede mandar a fabricar el número de tarjetas que tú desees, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Date el gusto de realizar tus mejores diseños para tus proyectos de electrónica solo aquí en GLC PCB. Para ello vamos a primero hacer las combinaciones posibles. Por ejemplo, hemos dicho que el 1 y el 2, vamos a ver todas las combinaciones del número 1. Tenemos acá a la derecha, se está viendo, voy a ver si se ve ahí. Pongo 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Luego las combinaciones del número 2. 2-3, 2-4, 2-5. Luego las combinaciones del 3, que no se repiten obviamente, ¿no? 3-4, 3-5 y luego las combinaciones del 4, 4-5. Ahí tenemos todas las combinaciones posibles que tenemos que tener en cuenta para la medición con el multímetro de cada uno de los puntos de contacto para determinar cuál es la bobina común, es decir, este punto, y cuáles son los extremos para identificar los cables. Obviamente, técnicamente hablando, existe una nomenclatura en este caso con los colores de los cables, pero en este video no vamos a usar eso. Vamos a suponer que estos cables que ven acá, en la parte superior de diferentes colores, no están asociados a la nomenclatura, y para ello vamos a hacer uso del multímetro para identificar los cables y a dónde van conectados a su bobina respectiva. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a bajar un poco más, creo, para poder ahí. Vamos a empezar, estamos en resistencia y voy a empezar a medir punto por punto. El punto 1 aquí, el punto 1 con el punto 2, y vamos anotando en el cuaderno el punto 1 en valor de resistencia, punto 1 con punto 2 me dan 94.6, y ese valor lo vamos a anotar, 94.6 ohmios,
en el papel. Luego vemos el 1 con el 3, es decir, estos dos puntos, 85.5, 85.7 ohmios, el 1 con el 4, 64.6 ohmios, el 1 con el 5, 74.1 ohmios. Vamos apuntando en el cuaderno. Luego vemos las combinaciones del 2, el 2 con el 3, 94.6, 94.5, el 2 con el 3. Luego vemos el 2 con el 4, 2 con el 4, 29.8, el 2 con el 5, los extremos del lado derecho, 2 con 5, 39 ohmios, 2 con el 5, 39 ohmios, el 3 con el 4, en puntos de en medio centrales, 3 con 4, 64.6, 64.6 ohmios, el 3 con el 5, en estos dos puntos de acá, 74.1, y el 4 con el 5, que son una parte de en medio de arriba, 4 con el 5, 9.4 ohmios, que es un valor bien bajo. Ojo con el detalle, es un valor muy bajo. ¿Ok? Regresamos al papel y vamos aquí al papel para poderles mostrar. Ya el multímetro ya no lo necesitamos, voy a apagarlo. Y vamos a centrarnos en el papel para poder determinar cuál es el punto común. Acá, por ejemplo, tenemos todas las combinaciones posibles y lo que nos interesa de las combinaciones del 1, que son todos los cables prácticamente, del 1 con el 2, el 1 con el 3, 1 con 5, vamos a ver cuál es el valor más bajo de las combinaciones del 1, ¿no? Tenemos 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, que es 64.6, y 1 con 5, que es 74.1. Entonces, de las combinaciones del 1, la más baja es el 1 con el 4. La voy anotando, 1 con 4. De las combinaciones del 2, ¿cuáles son las más bajas? Porque es el punto común, debe ser el punto que a la hora que se conecta con las bobinas es el punto que tiene menor resistencia. Ojo con el detalle, del 2, la más baja es la 2 con el 4, que es 29.8. La marco. De las combinaciones del 3, veo cuál es la más baja, que es las 3 con 4, que es 64.6. La marco. Y finalmente, obviamente, de la combinación del 4 con el 5 vendría a ser la 4 con el 5, 9.4 ohmios. Entonces, de los 4 puntos que he marcado, ¿cuál es el número común? Aquí es 1 con 4, aquí es 2 con 4, aquí es 3 con 4 y 4 con 5. Por lo tanto, el común es el número 4. El número 4, que vendría a ser este de acá, el número 4 vendría a ser el cable común. El número 4, voy a anotarlo acá, con C, que es el cable común. Acá, cable común. En otras palabras, el 4 vendría a ser, voy a doblar esto acá, vendría a ser el punto de aquí, vendría a ser el cable rojo con blanco, acá. Rojo con blanco. Este cable de acá vendría a ser el cable común, que es el de en medio, que es asociado al número 4. ¿Ok? Ese es por un lado. Hasta ahí yo ya encontré
hasta ahí yo ya encontré, para este caso, el cable común. Es decir, aquí, este de aquí va conectado al 4. ¿Ok? Ahora yo necesito conocer cuáles de los contactos van conectados a las bobinas de lavado y a la bobina de centrifugado. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que estas dos L1 y L2 son las bobinas de lavado de baja velocidad y L3 y L4 de las bobinas de lavado de alta velocidad. Entonces, ¿cómo lo identifico? Retiro estos puntos que son los comunes. Vamos a ponerlo por acá para hacerlo mejor, acá abajo, así, para hacerlo más ordenado, porque este papel igual lo voy a compartir con ustedes. Y lo que voy a hacer es el punto común 1,4, hemos dicho que es 64.6 ohmios, ¿no? 1,4. El otro punto común es 2,4, que es 29.8 ohmios, ¿no? El otro punto común es 3,4. Acá, 1, 2, 3,4. 3,4, 64.6 ohmios. Y finalmente el otro punto común es 4,5, que es 9.4 ohmios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una diferencia abismal, 9.4 ohmios. ¿Ok? Hasta ahí quedó claro. Vamos a bajarlo un poco más. Ahí. 9.4. Tenemos los valores de las conexiones en donde el cable es común, 1,4, 2,4, 3,4 y la asociación de los cables 4,5. Ahora lo que necesito es algo importante a tener en cuenta. Subimos. Algo importante a tener en cuenta. La lavadora es una lavadora que utiliza un motor de inducción de 2 velocidades. Por lo tanto, existen la velocidad, como hemos dicho, de lavado, que es de baja rotación, y la velocidad de centrifugado, que es de alta velocidad o alta cantidad de revoluciones por minuto. Entonces, para que un motor funcione a baja velocidad, es decir, cuando este motor, que es un motor de lavadora, funciona, cuando la lavadora está en la opción de lavado, es decir, a baja velocidad, si yo necesito una baja velocidad, lo que yo necesito para que el motor gire a una baja velocidad, necesito tener resistencia elevada. Baja velocidad, necesito menos corriente, mayor resistencia. Por lo tanto, yo regreso acá al papel. ¿Cuál de estos valores son los valores altos? El 1 con el 4 y el 3 con el 4. Regreso al papel. Valores altos. ¿No? Valores altos. Vamos a hacer otro color. H, alto, el 1 con el 4 y el 3 con el 4. Es más, los valores son iguales. 64.6 y 64.6. Por lo tanto, los conectores 1 y el conector 3 están asociados a la bobina de baja velocidad. ¿Por qué? Baja velocidad, menos corriente, mayor resistencia. ¿Ok? Entonces aquí yo pongo el 1 con el 3. El 1 con el 3 es lo que es el lavado. 1 con el 3 son los contactos de las bobinas acá. 1 con el 3, hemos dicho que el 4 vendría a ser el común. Ahora, lo opuesto. Yo tengo el motor acá y quiero ya no que lave, sino que centrifugue, es decir, exprima la ropa y enjuague y luego la seque a alta velocidad. Por lo tanto, necesito que exista mayor cantidad de revoluciones por minuto. Para que el motor gire a una mayor cantidad de revoluciones por minuto, técnicamente hablando, lo que necesito es que circule una mayor cantidad de corriente por inducción. ¿Y esto qué hace? Suponer, si yo necesito mayor cantidad de corriente, necesito que las bobinas tengan una menor resistencia. ¿Ok? Ahí está el concepto técnico. Entonces,
En este papel, el tiene menor resistencia es el contacto 2,4 y la medición 4,5. Entonces, el 2 y el 5, que son estos dos de acá, vendrían a ser los contactos en donde van conectadas las bobinas de centrifugado o de alta velocidad. Entonces, yo aquí hago esto y este es centrifugado. Así es, señores. Entonces ya hemos definido los puntos. El punto 4, que es el de en medio, vendría a ser el punto común. Acá tenemos 2 y 5. El punto 1,3, que son estos dos de acá, vendrían a estar conectados a las bobinas, en este caso de lavado. Y los puntos 5 y 2, que son estos dos de acá, conectadas a las bobinas, en este caso de centrifugado o de alta velocidad. Ok, después de haber visto esto de una manera técnica, ahora sí vayamos a la parte práctica, en donde vamos a conectar el condensador y a realizar las conexiones debidas para poder mover este motor con un voltaje de corriente alterna de 220 voltios, y no solamente ellos, hacerlo girar en un sentido y en otro sentido de acuerdo a lo que hemos visto en el papel. Continuamos entonces. Pues bien, en esta parte del video, como siempre he dicho, no existe práctica sin teoría y no podemos ir a la práctica si no conocemos los fundamentos técnicos de las conexiones de los motores. Y como siempre he dicho también, para mí es muy importante que ustedes puedan entender los conceptos. No me interesa el tiempo, lo más importante aquí es que ustedes lo puedan entender. Esto que voy a explicar acá no lo van a encontrar en ningún video de YouTube, sobre todo, porque lo estamos haciendo acá y esto es lo que marca la diferencia entre este canal y otros posibles canales que ustedes puedan conocer. Así que vamos a empezar la parte técnica, la parte de la sección teórica, para ver las conexiones. Y un componente importante en el sentido de giro de este motor de inducción de la lavadora es el condensador. Un condensador como este condensador lo he retirado de la misma lavadora. Es un condensador de 16 microfaradios, no se nota muy bien acá, por acá está los 16 microfaradios, 450 voltios, es un condensador bastante grande, pero es muy importante para permitir el sentido de giro hacia un lado o hacia otro. Muchos motores utilizan condensadores de este tipo para realizar el encendido del motor, o condensador de encendido también le suelen llamar, pero para este caso lo que vamos a generar es una falsa fase para permitir el giro hacia un sentido u hacia otro sentido. ¿Ok? Este condensador tiene dos contactos dobles, están viendo acá hay un contacto a la izquierda doble y acá hay otro contacto doble hacia la derecha. ¿Por qué tiene doble? Es lo que vamos a explicar en esta parte del video. Técnicamente hablando, me tomé el trabajo de realizar este pequeño diagrama esquemático para que lo puedan conocer. Tenemos acá en la parte inferior el neutro y la fase, 220 voltios AC, y esto es lo que vamos a conectar en el motor. Hemos dicho en la parte anterior que el neutro, este que va conectado al punto común, en este caso al punto 4, que ya lo hemos identificado, el punto común de las 4 bobinas, 2 bobinas, la L1 y la L2 también lo hemos dicho que son bobinas para el lavado, para la velocidad de lavado, y la bobina L3 y L4 son las bobinas asignadas para lo que es la velocidad del centrifugado. En otras palabras, L1 y L2 velocidad baja, L3 y L4 velocidad alta. Alta velocidad, mayor cantidad de revoluciones por minuto, mayor cantidad de corriente, resistencia más baja. Recuerden ese concepto. Baja velocidad, menor cantidad de corriente, mayor cantidad de resistencia. Recuerden ese concepto, ¿ok? Imaginariamente hemos puesto dos interruptores conmutadores, el S2 y el S3, que en un sentido, cuando están hacia la izquierda, conectan las bobinas, la L1, que es el punto 1, y también conecta la bobina L2, que es el punto 3, con el neutro, que es el común. De igual manera, si el interruptor S2 y S3 están conectados hacia la derecha, es decir, en este sentido, conectan la bobina L3 y la bobina L4 al común, que en este caso vendría a ser el cable de neutro.
Ojo al detalle. En otras palabras, S2 y S3 en un sentido a la izquierda, voy a tener activada la bobina L1 y L2 para la velocidad de lavado. Cuando el interruptor está hacia la derecha, voy a tener conectadas la bobina L3 y L4 al neutro para tener la velocidad del centrifugado o máxima velocidad. Acá viene el tema importante, que es la conexión del condensador. El condensador va a ir en paralelo con cada par de bobinas. Si yo conecto el S2 hacia el lado izquierdo, el condensador va a ir conectado hacia los puntos que tienen referencia a la bobina L1 y L2. Ojo con el detalle, si lo conecto hacia la derecha, van a estar conectados a la bobina L3 y L4. Es indistinto a qué punto conectamos del condensador, porque este es un condensador de corriente alterna. ¿Ok? Además, estamos trabajando con corriente alterna. Otro tema importante es el sentido de giro. El sentido de giro va a determinar a dónde conectamos la fase. Si la fase la conectamos hacia la derecha, que a través del interruptor S1, estos interruptores no los voy a tener de manera física, lo vamos a imaginar S2 y S3, pero en la práctica voy a hacerlo de manera manual, el concepto de S1. Si yo tengo los dos interruptores hacia la izquierda, es decir, estoy conectando L1 y L2 y tengo el interruptor S1 conectado a la derecha, lo que estoy haciendo es conecto la fase a este punto, y una vez que llega a este punto, inmediatamente la corriente de la fase va a ir por la bobina L2 y regresa al neutro. Es decir, estoy conectando directamente la bobina L2 al neutro. Pero no solamente ello, como la corriente llega a este punto, atraviesa el condensador, porque la corriente es alterna, y lo que va a hacer es conectar en serie este condensador C, es decir, este señor, en serie con la bobina L1 hacia el neutro. Al conectar el condensador en serie con la bobina L1, genera lo que se conoce como fase falsa, y esto hace de que se produzca un desfase y el motor gire en un sentido, en este caso el giro hacia la derecha. ¿Ok? En otras palabras, si yo conecto hacia este lado, conecto directamente la bobina L2 al neutro, y también conecto en serie el condensador con la bobina L1 para producir el desfase y el motor gire en sentido horario, es decir, clockwise, hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y qué hago si yo quiero que el motor gire en sentido antihorario, es decir, counterclockwise, hacia la izquierda? Lo que hago es, la fase ya no lo conecto a este punto, sino lo conecto a este otro punto. Para ello, el interruptor S1 lo conecto a la izquierda y la fase lo estoy conectando a este punto. Al conectar la fase a este punto y estoy en la velocidad de lavado original, lo que estoy haciendo es directamente la fase la estoy conectando a la bobina L1 al neutro. Pero, ¿qué sucede con el otro punto? El otro punto, la fase está acá, va por el condensador, y lo que estoy haciendo es conectando directamente la bobina L2 en serie con el condensador a neutro, y produce el desfase y hace de que el motor gire en sentido counterclockwise, es decir, hacia la izquierda en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, ¿quién determina el giro? La posición o la conexión de la fase, ya sea a este punto o a este otro punto. De igual manera, se repite todo igual si que los contactos S2 están conectados hacia la derecha, activo las bobinas L3 y L4, y en función a dónde conecto el cable, ya sea a este punto o a este punto, voy a hacer que el motor gire a alta velocidad, es decir, en velocidad centrifugado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como ven, es muy pero muy sencillo, fácil de entender, solamente hay que tener los conceptos que a mí me interesan que ustedes los tengan para poder ir a la siguiente sección de video, que es la práctica. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte práctica de las conexiones para poder hacer trabajar este pequeño motor de lavadora de inducción. Como hemos visto en la parte anterior, las conexiones son muy simples. Necesitamos obviamente el condensador que viene de fábrica con el mismo motor. Para este caso es un condensador de 16 microfaradios, ahí están viendo, 16 microfaradios por 450 voltios. Le he puesto los dos cables, uno a cada extremo, el cable rosado con su conector y el cable amarillo-verde al otro extremo del condensador. ¿Ok? También que necesitamos un enchufe como este
para las pruebas, para adicionar los 220 voltios para este caso del motor, y el enchufe está conectado a estos dos conectores, en donde el cable morado, que es este de acá, vendría a ser el neutro, que tiene que ir, como hemos dicho en la parte técnica, al punto común, mientras que el cable marrón vendría a ser la línea o fase. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esta salvedad. Conociendo ello, lo primero que vamos a hacer aquí es conectar el neutro, es decir, el cable morado al punto común, en este caso al punto 4. El cable morado al punto común, ahí estamos viendo, el cable morado al punto común, aquí al punto 4. Ahí. Como vamos a hacer trabajar primero la bobina de baja velocidad, es decir, de lavado, vamos a conectar la bobina L1 y L2, en este caso los contactos 1 y 3. El 1 y el 3, que vendría a ser los laterales de la izquierda, ahí vamos a conectar de manera indistinta los extremos del condensador. 1 y 3, ahí les estoy mostrando, 1 y 3, los extremos del condensador. Ahí. 1 y 3. El condensador. Y aquí viene la parte importante que les hablaba en la sección anterior, que es la línea o fase donde va a ir conectado, en este caso el cable marrón. El cable marrón, si queremos que gire en un sentido, le vamos a conectar en un extremo del condensador, y si queremos que gire en otro sentido, en el otro extremo del condensador. Para este caso vamos a probar poniéndolo aquí, en esta parte del condensador, para ver en qué sentido gira, y ahí estamos listos ya para conectar la alimentación a los 220 voltios. Le he puesto un papel aquí al motor para que nos indique el sentido de giro en un sentido a la derecha o a la izquierda. Vamos a ver. Y acá está girando a baja velocidad hacia el lado derecho, es decir, en clockwise, en sentido de las agujas del reloj. Ahí están viendo, baja velocidad. Si yo quiero cambiar el sentido de giro hacia la izquierda, es counterclockwise. Lo que hago, como lo hemos visto en la parte teórica, simplemente retiro el cable de la fase o línea y lo conecto al otro extremo del condensador. Entonces ahora debería girar en sentido hacia la izquierda o counterclockwise. Vamos a conectar, y efectivamente está girando hacia el lado izquierdo a baja velocidad. Pero vamos a ir más lejos, y lo que voy a hacer es conectar mi pinza amperimétrica. Aquí tenemos, ya lo hemos visto muchas veces, vamos a ponerlo en 60 amperios, ahí, 60 amperios, y no solamente ello, lo voy a poner en AC, y vamos a medir la corriente que está circulando, en este caso por acá, y está circulando, ahí están viendo, 1.43 amperios. El fabricante que me decía que el fabricante me indicaba que debería circular 1.5 amperios a baja velocidad. ¿Recuerdan la etiqueta al inicio? 1.44 amperios, y el fabricante me decía que debería circular 1.5 amperios. Está por ahí. Ojo con el detalle. Vamos a apagarlo, y lo que voy a hacer ahora es conectarlo. Se me movió aquí, AC, y vamos a conectarlo aquí para ver a cuánto llega la corriente cuando llega a máxima carga. Cuando yo recién lo conecto, el motor, la corriente automáticamente va a elevarse casi a 2 o 3 amperios. Vamos a ver, a 2.5 amperios aproximadamente se eleva, que es la corriente de carga inicial, y luego baja a 1.44 amperios. Ahí están viendo, 1.44 amperios. Ok, vamos a apagar esto, vamos a dejarlo ahí, y luego vamos a hacer la conexión para la bobina de centrifugado o de alta velocidad, es decir, la bobina L3 y L4 a los puntos de conexión 2 y 5. Para ello, igual, lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar el condensador a los puntos 2 y 5.
1,3, lo sacamos 1,3 y lo vamos a conectar a 2,5, acá y acá. El condensador entre 2 y 5, el punto común se mantiene, eso no se toca, y aquí me debería mover a alta velocidad. Vamos a conectarlo, ahí estamos trabajando a alta velocidad en sentido anti-clockwise. Vamos a medir la corriente, 2.26 amperios, ahí están viendo, 2.26 amperios, y el fabricante me decía que debía llegar a 2.9 amperios aproximadamente. 2.9 amperios, me está dando 2.24 amperios. Voy a apagarlo y voy a ver el consumo cuando recién conecto, que debe elevarse a unos 4 o 5 amperios. Van a ver acá, incluso el amperímetro debería marcar un warning en color anaranjado. Vamos a esperar a que termine de girar. Ojo con el detalle, acá viene la parte importante. Vamos a esperar a que termine de girar hacia el lado izquierdo. Está completamente apagado, he desconectado el enchufe. AC 60 amperios la pinza amperimétrica. Vamos a conectarlo y cuando llega hasta 5.22 amperios y luego baja a 2.24 amperios. Vamos a apagarlo y cambiarle el sentido de giro hacia el otro lado. Igual lo que tengo que hacer para hacer el cambio de sentido de giro, simplemente el cable lo conecto al otro extremo del condensador. Esto ya lo hemos visto en la parte teórica. Aquí está yendo en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Ahora debe girar a alta velocidad en sentido horario. Bien, vamos a desconectar la pinza, vamos a apagarla y vamos a encenderlo conectándolo para que gire en el otro sentido a alta velocidad. Ahí están viendo, a alta velocidad, girando en sentido horario. Y si lo retiro, obviamente va a disminuir las revoluciones y se va a sentir que está girando en sentido clockwise o en sentido horario. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides dar el like, regálame un like, recuerda, haz que podamos seguir creciendo juntos y podamos seguir llegando a más personas compartiendo este video y dándole like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Está de más volverte a decir mis redes sociales, las he dejado durante todo el video, y si no las recuerdas puedes ir a la descripción de este video en donde podrás conseguir los enlaces para que me puedas seguir en mis diferentes redes sociales. Asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal de YouTube. Si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este motor de inducción de 2 velocidades lo vamos a usar en los próximos videos. Ojo con el detalle. Y vamos a hacer el control electrónico para poder activarlo, es decir, aumentar su velocidad de giro, y no solamente ello, cambiar el sentido de giro de manera electrónica. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.